Hola, muy buenas noches. Estamos de vuelta en el viaje del sonámbulo. Después de una larga pausa por esta temporada, pues ya sabemos que el número uno en este podcast siempre es y va a ser para informar y sobre todo para el feminismo. En esta ocasión vamos a abrir esta segunda temporada con nuestra invitada Ana Laura, que es miembro de Abogadas con Glitter. Como ya pueden saber, hemos colaborado con ellas anteriormente y pues les tenemos un programa pues bastante informativo. Esperemos que si algún día tienen una duda o algo puedan acudir a él sin ningún problema y puedan checar qué pueden hacer para seguir estos procesos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre violencias legales. Ok, porque sabemos que hay muchos diferentes tipos de violencia, pero ¿cuáles son legales? ¿Cuáles sí se pueden denunciar? ¿Cuáles no? Entonces, para eso, Ana Laura nos va a guiar el día de hoy para aclarar todas sus dudas y las mías, porque yo también tengo muchas. Entonces, muy buenas noches, Ana Laura, ¿cómo estás? Hola Luz, muy buenas noches. Pues aquí muy contenta de poder compartir este espacio contigo y con las usuarias para darles información valiosa sobre las violencias que son reconocidas legalmente. Muy bien. Pues, legalmente, ¿cómo se puede definir una violencia? Mira, en este ámbito de las violencias legales nos vamos a basar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley es la que nos va a dar la pauta para ver y informar cuáles son las violencias que son legales y que se pueden denunciar. Eso es como una introducción. En ella, en el artículo 5, nos define lo que es la violencia contra las mujeres y nos dice que es cualquier acción u omisión basada en el género y que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Esta es la definición que esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia nos define como violencia contra las mujeres. Muy bien. Bien, vamos a primero definir cuáles son estos tipos de violencias que vamos a tocar en este programa. Aclaro, violencia sexual no lo vamos a tocar en este programa porque ya tenemos dos en el podcast. Entonces pueden recurrir en cualquier momento, están en Abogadas con Glitter, como pongo mi denuncia, y está el especial de abusos sexuales, entonces de agresiones sexuales, y pues pueden checarlo ahí en cualquier momento para que pasemos principalmente a esto. No es que no le demos importancia, al contrario, ya se la dimos y es hora de darle turno a otros tipos de violencia, ¿no? Entonces, muy bien. En la violencia psicológica, entiendo que es esta donde alguien me lastima psicológicamente, me destruye, me hace pensar mal, distorsiona a veces mi realidad. ¿Esta cuenta como una violencia legal? ¿Puedo demandar a alguien por hacerme daño psicológico? Por supuesto que sí. De hecho, es la primer modalidad de violencia dentro de esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia. Está en el artículo 6 y la fracción 1 es la violencia psicológica. Y aquí nos define cuáles son los diferentes tipos o situaciones en las que se puede observar una violencia psicológica. Y nos dice que es cualquier acto o omisión, como lo definimos en la violencia, que dañe la estabilidad psicológica. Esto quiere decir o que consiste en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, lo cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Entonces podemos ver que no necesariamente tiene que haber algún contacto físico para que esta violencia se pueda llevar a cabo, sino es todo un contexto de situaciones que pueden llevar a la víctima a destruir su salud mental, ¿no? En primera instancia llegando a una depresión
en que se aísle de su propio entorno y de su red de apoyo y pues que la pueda llevar incluso a desvivirse, ¿no? Muy bien, aquí yo sí quisiera meter esta pregunta. Uh-huh. Este tipo de violencia no solamente puede ser de mi pareja, ¿no? De mi cónyuge. Puede ser de algún padre, de algún tutor, de algún pariente, maestro. Así es. Esta violencia la puede ejercer cualquier tipo de persona, incluso otra mujer hacia otra mujer. Entonces, no dice aquí específicamente que siempre el victimario tenga que ser un hombre o tenga que ser parte de solamente tu pareja. Entonces, puede ser cualquier familiar en tu ámbito laboral, en tu ámbito escolar, en tu ámbito de amigos. Entonces, puede ser ejercida por cualquier tipo de persona. Uh-huh. Muy bien. Ahorita vámonos a la siguiente y después pasamos como a las preguntas más fuertes, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿La violencia emocional es lo mismo que la psicológica? Así es, van de la mano. De hecho, cuando tú haces una denuncia, se pone ahí violencia psicoemocional, entonces es lo mismo. No, que legalmente es lo mismo. Sí. Okay. Muy bien. Entonces, violencia económica. Esta sí me han dicho mucho. Por ejemplo, cuentas mancomunadas, cuentas, sí, sobre todo en las mancomunadas. Existe, pues bueno, aclarando, violencia económica se entiende como este tipo de violencia donde no tienes una libertad y una autonomía económica. Aunque tú trabajes, no tienes libertad sobre tu sueldo. Entonces, este tipo de violencia, ¿cómo se diría? ¿Es legal también? O sea, yo puedo demandar a alguien que me dice, dame tu dinero o dame tu sueldo. Sí, sí se puede denunciar. De hecho, este tipo de violencia económica entra más que en el área penal en una demanda civil o familiar. Le engloban dentro de la violencia familiar. Esta sí es como muy específica que se ejerza entre parejas y como bien lo decías, es que no puedas tú ser libre de disponer de tus ingresos o incluso también que no te permitan ejercer una labor para que obtengas ingresos propios, sino que la persona que está contigo de pareja sea quien te provea de esos ingresos como una forma de control. Ok, y si yo soy ama de casa y no genero un ingreso, ¿cómo yo puedo demostrar que sufro de violencia económica? Bueno, pues esa como te mencioné, la puedes demandar en una violencia familiar, en donde ahí expongas que pues no te están dando los suministros suficientes para poder llevar a cabo los gastos de tu casa y tus mismos propios. Muy bien, entonces aquí quiero hacer como un paréntesis. ¿Cómo yo puedo registrar eso? Que no me dan suficiente o que he sido arrebatada del uso de mi sueldo. ¿Cómo yo puedo demostrar que estoy sufriendo este tipo de violencia? Pues mira, desgraciadamente es solamente como se manifiesta en los escritos, bajo protesta de decir verdad. Muchas veces no tenemos forma de cómo demostrar que pues mi pareja a lo mejor me quita mi sueldo. Eso como lo demuestras, es una acción que no se puede demostrar. Por eso bien dicen que la violencia familiar solamente es bajo protesta de decir verdad, porque como es un ámbito tan íntimo, no hay forma de cómo se pueda demostrar documentalmente ante una autoridad. Entonces, solamente es bajo protesta de decir verdad y que hagas una buena narrativa de los hechos en tu demanda por violencia familiar. Muy bien, entonces por eso este tipo de violencia es en otro tipo de tribunal, ¿no? En el familiar. Así es, porque no puedes denunciarla en una vía penal porque sabemos que el ámbito penal es muy cuadrado. Si no, los hechos no encuadran en lo que dice el delito en el Código Penal, pues no procede. Entonces, por eso es que se hizo que se demandara la violencia familiar en el ámbito civil. Ok, entiendo. Muy bien. Fíjate que qué diferencia, ¿no? De cómo tipos de violencia se tienen que ir a diferentes tribunales. Eso sí no me lo imaginaba.
Ujú. Sí, por lo que te digo, que es, Ujú. hay ciertos tipos de violencias que suceden en el ámbito íntimo de una familia o de una pareja y que es muy difícil poder documentarla. Algunas veces hay mujeres que pues hacen grabaciones, ¿no? De cuando las están agrediendo, pero es muy difícil porque cuando estás viviendo una situación de violencia, lo último que se te ocurre es grabar, ¿no? Pues O sí. sea, entras en pánico, te quedas como paralizada y pues no puedes documentar la situación que estás viviendo en el momento. Entonces, por eso es que lo único que tienes que hacer es pues como recordar lo más que puedas, eh, fecha, el día que ocurrió, más o menos la hora, quién estaba. Eso es como hacer una narrativa de hechos que pueden cuadrar situaciones de tiempo, modo y lugar. Entonces, sí, eso es hacer una buena narrativa de hechos y es lo único que te va a ayudar a poder denunciar este tipo de violencia. Ok. Entonces, por ejemplo, en la violencia física se entiende que son todos estos golpes, es una agresión ya a tu cuerpo Así es. como tal. Eh, Fíjate que hace poco yo estaba viendo una serie que era sobre una trabajadora que se sale de su ambiente familiar, pues que era agresivo, ¿no? Y ella va a pedir ayuda a la asistencia social y ella jura que no ha sido agredida. Ujú. Jura que no ha sido agredida y que no ha sufrido violencia porque no le han pegado. Y ahí mismo le están diciendo, entonces, ¿cuál es? O sea, porque ella dice, no, es que no quiero ir a una casa de seguridad porque eso es para mujeres que se han sido agredidas. Y le dice la trabajadora, pero entonces, ¿cómo es la agresión falsa o cómo? Y le cuesta mucho a ella entender que fue agredida, aunque no hubo un contacto físico, ¿no? Entonces, cuando yo, persona que está en esta situación, estoy empezando el proceso de reconocer que estoy sufriendo una situación que me rebasa, que no me favorece, que me agrede. ¿A qué instituciones puedo acudir por ayuda? Pues mira, yo creo que por principio de cuentas tenemos una cultura donde nos han enseñado a que la violencia solo es esta violencia o agresión física, ¿no? Digo, yo misma estuve en una situación así y nunca sufrí un golpe, pero tuve violencias de otro tipo, que me costó trabajo reconocer, pero a lo que voy es que debemos de empezar a educarnos o reeducarnos y buscar información. Por eso es súper importante este tipo de espacios donde yo las invito a que nada nos cuesta leer esta ley que les estoy mencionando en distintos momentos, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De verdad, léanla para que puedan identificar las situaciones en las que están viviendo y que vean que es un tipo de violencia y puedan saber qué tipo de violencia es, ¿no? Y en ese momento que tú reconozcas que estás sufriendo una violencia, eh, sepas que no solamente son los golpes y no te suceda como el caso de la chica que me estás diciendo de la serie, ¿no? Entonces, lo primero es eso, reconocer que estoy viviendo un tipo de violencia y saber qué tipo de violencia estoy sufriendo. En segunda, después de reconocerlo, tengo que aprender a pedir ayuda porque muchas mujeres no saben pedir ayuda o les da miedo pedir ayuda, porque sienten que cuando piden ayuda, pues tal vez su situación de violencia se pueda agravar, le tienen miedo a su agresor. No sabes la infinidad de mujeres que les he dado asesoría y me dicen, es que tengo miedo. Pues sí, yo te entiendo que tienes miedo, pero si no alzas tu voz, ¿cómo se va a enterar alguna institución o el mismo juez o la autoridad que tú estás en una situación de violencia? Entonces tienen que aprender a sobrellevar ese miedo. ¿Y cómo lo van a sobrellevar? Pues ahí va la otra, tienen que aprender a pedir ayuda psicológica. Es súper importante que todas las mujeres que quieran iniciar procesos, cualquier tipo de proceso, ya sea familiar o penal, lleven un acompañamiento psicológico, porque son situaciones muy fuertes. Muchas chicas me han dicho, es que yo no quiero ver a mi agresor el día de la audiencia y es un choque muy fuerte para ellas. Entonces necesitan aprender a pedir ayuda psicológica y esta ayuda psicológica la pueden pedir en los centros de justicia para las mujeres, que aquí en la Ciudad de México contamos con 4. Uno se ubica en Azcapotzalco, otro en Iztapalapa, otro en Tlalpan y otro en Magdalena Contreras.
En estos centros de justicia para las mujeres, pues bueno, tienen esa ayuda psicológica donde las van a ayudar a visibilizar y superar la violencia que están viviendo. Ok, eso está muy bien. Vámonos a lo siguiente. Sé que existe, vámonos de la mano con lo que acabamos de ver, violencia psicológica y violencia emocional. Ahora, vámonos con la violencia doméstica. Aquí sí, legalmente, ¿cómo se define la violencia doméstica? Pues mira, de hecho, como tal, violencia doméstica no existe. Lo que existe es la violencia familiar. Y que es la violencia que engloba distintos tipos de violencias, como te comentaba hace rato. En la violencia familiar se puede englobar la violencia psicológica, la violencia física, la patrimonial, la económica, incluso la sexual. ¿Esa sí es exclusiva de pareja? Sí, esa sí es exclusiva de pareja, de que sean cónyuges o que sean concubinos, es cuando se da esa violencia familiar. Oye, bien interesante eso. No se me había ocurrido, pero ¿puedes demandar a la persona aunque estés en unión libre? Así es. De hecho, esa violencia, como te decía hace rato, la puedes demandar en la vía familiar como violencia familiar y en la vía penal la puedes denunciar y te lo ponen incluso así, violencia ejercida por el cónyuge, excónyuge, por el concubino o exconcubino. Si tú tienes una pareja y terminaste con ella y sigue ejerciendo violencia sobre de ti, aún así lo puedes denunciar. Ok. Y bueno, ¿existe algún tiempo para denunciar esta violencia? O sea, supongamos que me separo, pero no adquiero el valor o las herramientas o la ayuda, o mi proceso, mi acompañamiento psicológico, pues no me permite, me hace tener el valor tiempo después. ¿Cuánto tiempo tengo para poder denunciarla? En el ámbito familiar o civil, si quieres presentar tu demanda, no hay un tiempo. La puedes presentar cuando tú te sientas lista y cuando a lo mejor ya hayas iniciado un tratamiento psicológico que te puedan expedir como un tipo de informe de esa terapia que hayas llevado, si es que la llevaste, y pues te servirá como prueba para tu demanda. En el ámbito penal, ahí sí son más cuadrados, como te decía anteriormente, porque esa casi en el momento que sufriste la agresión, ya sea psicológica, emocional o física, tienes que ir a denunciarla inmediatamente, porque lo primero que te preguntan es, ¿cuándo sucedió el acontecimiento? Y si le dices, no, pues es que fue hace 15 días, no, pues es que ya pasó. Entonces, en el ámbito penal sí debe ser inmediatamente que haya sucedido el acontecimiento violento, tienes que ir a hacer tu denuncia. O sea, supongamos que mi marido me pegó. Y yo en ese momento me voy a levantar a la fiscalía mi denuncia y voy incluso recién golpeadita, ¿no? Cuenta. Así es. Pero si voy con los moretones sanados o en poco estado, ¿no es tan viable? Generalmente no. Siempre les dicen, no, es que, aparte de todo, fíjate que les hacen bien cansado el proceso, porque tú vas y dices, yo quiero levantar una denuncia o iniciar una carpeta de investigación por violencia familiar, y ellos te dicen, no, es que sus lesiones ya sanaron, no, a ver, espérese, no es lesiones, es violencia familiar. Entonces, eso deben de ponerse muy abusadas en eso, porque generalmente eso es lo que les quieren hacer, y como las lesiones ya van curadas, pues entonces les dice que ya no procede. Entonces, no vengo a denunciar lesiones, vengo a denunciar violencia familiar. Ok. Entonces es más viable poner la denuncia por violencia familiar que por agresión física. Así es. Okay. Así es, porque como te decía, la violencia familiar engloba diferentes tipos de violencia. Muy bien. Vámonos ahora con la violencia de género. ¿Qué es esta? Pues ya sea que te traten bien mal, agresivamente, te excluyan por ser pues tu género, hombre, mujer, trans, y demás, ¿no? Fíjate que esa violencia de género
casualmente no está legalizada. No aparece como una de las modalidades de violencia en esta ley de acceso general a las mujeres a una vida libre de violencia. No está. ¿En serio? No está, pues tipificada. Sí se menciona que la violencia es por género, pero como tal tipificada o como una modalidad, no existe la violencia de género. Con razón, fíjate que hace un poco, bueno, sí hace un poco, hubo un caso bien famoso de una mujer trans, que es cineasta, que fue agredida en la calle. A ella y a su compañero, que es un hombre trans, bueno, su amigo que estaba ahí, su amigo que estaba ahí y es un hombre trans. Y ellos quisieron ir a poner la denuncia porque incluso tenían hasta el video de la agresión y decían que no procedía. Porque no está tipificada. Es lo que te decía hace rato, que cuando tú denuncias en la vía penal, como es muy cuadrado, si no existe un delito mencionado en el Código Penal como tal, como violencia de género, no procede. Ahí lo que sí debieron de haber denunciado pues fue agresiones físicas o lesiones, pero como violencia de género, no, porque te digo, no está tipificada. Existe la palabra género en la definición de violencia contra las mujeres, cuando te digo que dice que es cualquier acción o omisión basada en su género. Es lo único que dice, pero como modalidad de violencia no existe la violencia de género. No, me acabo de dejar con el ojo cuadrado, eso sí no me me imagina. Yo fíjate que creía que la violencia económica no era denunciable, pero no me imaginaba la de género. De hecho, esta ley solo tipifica 6 tipos de violencia, que te digo, la primera es la psicológica, la segunda es la física, la tercera es la patrimonial, la cuarta es la económica, la quinta es la sexual, la sexta es la violencia a través de interpósita persona o violencia vicaria, y la séptima te dice cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Pero como tal, te digo, no existe aquí la violencia de género. Uy. Y bueno, ¿cuál vendría siendo la violencia vicaria? La violencia vicaria, fíjate que no tiene mucho que se incluyó en esta ley e incluso se tipificó como delito en el Código Penal. Tenemos fecha del 17 de enero de 2024, entonces fíjate, fue el año pasado apenas. La violencia vicaria o por interpósita persona nos dice que es cualquier acto o omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra los hijos, hijas o familiares o personas allegadas de la víctima, que en este caso pues es la mujer. Aquí sí es en específico hacia la mujer. No existe la violencia vicaria en contra de los hombres. Eso es algo que hay que subrayar, ¿no? Y dice que ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Entonces, eso es la violencia vicaria por interpósita persona. A grandes rasgos lo que significa es que el agresor utiliza a otra persona para dañarte a ti. Cuando no puede dañarte directamente a ti, utiliza a otra persona. Generalmente es en los niños, pero esta ley también nos dice que puede ser un familiar por medio del cual puedan ejercer esa violencia. Tipo tu abuela, tu madre, tu hermano, tu tío. Así es. Muy bien. ¿Y la violencia patrimonial es con la que van con tus posesiones? La violencia patrimonial se manifiesta cuando hay la sustracción, la destrucción o retención de los objetos personales, documentos personales, de tus bienes o tus valores. Generalmente esto se puede ejemplificar cuando a lo mejor en una relación de pareja el agresor te dice, pues te vas de mi casa y te vas con lo que traes puesto y no te dejas sacar nada, ¿no? Entonces ahí está ejerciendo esa violencia patrimonial porque no te están dejando ni siquiera llevarte tus objetos personales y mucho menos tus documentos. Ok, entonces también tiene que ver con el aspecto de documentos. Y yo fíjate que yo pensaba que era, por ejemplo, cuando te hacen el robo de propiedad entre familia y eso. No, no, eso es ya eso es como
en un tema civil, a lo mejor un despojo, podemos estar hablando de un despojo, ¿no? Que tú rentes una casa y el inquilino no se quiera salir, o en temas de herencia que no te den lo que te corresponde cuando eres un heredero. O sea, esos ya entran en otros ámbitos. Pero en específico, en estos de violencia patrimonial contra las mujeres, se refiere a eso. Cuando no te dejan sacar tus objetos o te los destruyen. Por ejemplo, también puede ser que a lo mejor estés en una relación, te quitan tu celular y te lo destruyen en un momento de celotipia. Eso es violencia patrimonial también. Ya son dos. Ya la psicológica en el ámbito de la celotipia y la patrimonial al destruirte tu celular. Órale. Entonces ahí ya se mezclan dos tipos de violencia. Así es. Muy bien. ¿Y todas estas se tienen que comprobar de la misma manera o cada una se debe de llevar un registro diferente? Todas es, pues si tienes forma de cómo documentarlo, como te digo, en una grabación o que tengas testigos, fíjate, los testigos también son muy importantes, los testigos también son prueba de, cuando no tengo documentales tipo videos o fotos, pues tengo testigos, personas que presenciaron el acto. Cuando no tengo testigos, pues no me queda otra que lo que te comentaba hace rato, de hacer tu narrativa de hechos bajo protesta de decir verdad. Fíjate que hace un rato mencionaste algo bien interesante, que por ejemplo no había violencia vicaria contra los hombres. ¿Todos estos tipos de violencia también la pueden denunciar los hombres? Sí, bueno, sí la puedes denunciar, pero esta ley es muy específica desde su nombre que te dice que es de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, es muy específicas todas estas violencias que son ejercidas en contra de las mujeres. Es por eso que muchos hombres y muchos grupitos de hombres andan ahí atacados porque pues dicen que la ley no es pareja, ¿no? Porque hay hombres que también sufren este tipo de violencias. Sí, o sea, eso no, pero pues es que también tenemos que informarnos correctamente cómo debemos de poner nuestros procesos para no andar diciendo todas estas cosas, ¿no? Así es. Bueno, y entonces ellos como hombres, ¿cómo pueden poner su denuncia si son víctimas de este tipo de violencia? Pues también como violencia familiar. Fíjate que sí me ha tocado también tener clientas que las han denunciado por violencia familiar. Pero yo no digo que los hombres no sufran y sean víctimas de este tipo de violencias, pero en los casos que a mí me ha tocado asesorar y de presentar, resulta que son denuncias falsas. Son denuncias solamente pues para seguir afectando a la mujer y poderles incluso hasta quitar a sus hijos, ¿no? Pero ellos también pueden hacer este tipo de denuncias, identificándolas y denunciando por violencia familiar. Ok, entonces sería en ese aspecto. Es que, fíjate que es que es el arma de doble filo, mana, con esto. Porque sí, efectivamente, como dices, hay ocasiones que es como para seguir teniendo el control o castigarlas, ¿no? Pero fíjate que donde yo sí he visto, me guste o no me gusta admitirlo, que hay como más violencia hacia el hombre, es en la violencia económica. Y no quiero hablar mal ni nada de eso, pero yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que el acuerdo que tenga cada pareja con cómo administra sus gastos es un acuerdo entre ellos y nadie tiene por qué meterse. Pero sí he recibido muchísimo estos comentarios, yo como esposa, de otras mujeres que me dicen, es que tú estás bien mal de la cabeza. Tú deberías quitarle, decirle que te dé todo su sueldo y tú solamente darle sus pasajes o lo de sus comidas. Y eso a mí sí se me hace así de, güey, o sea, si se le antoja algo, y, o sea, y yo ando chingando que quiero unas flores y literalmente lo dejo, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios se me hacen violentos. A lo mejor yo lo estoy viendo de un punto mal, si es así, pues me gustaría que me corrigieras, pero a mí personalmente se me hace violento porque es quitarle literalmente libertad económica. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo y es lo que te iba a decir cuando me lo estabas describiendo, justo te iba a decir, es que eso es violencia económica porque no le estás dando la libertad, o sea, ¿cómo es dame todo tu sueldo y yo lo administro? O sea, ¿no? Es que sí he visto también matrimonios que se manejan así y es un común acuerdo entre ellos, está chido, ¿no? No me meto porque es un acuerdo entre ellos.
pero literalmente he visto hombres pidiéndole dinero a sus esposas para comprarse un gustito, o sea, ya, o para incluso hasta para comprarle un helado al niño, o sea. Y eso te demuestra o te da a pensar que pues no es correcto, ¿no? Pues O sea, no es no. correcto que no traigas ni siquiera para comprarte un chicle o un agua en la calle si andas trabajando, Sí, porque porque te lo pongo están, desde mi perspectiva, a mí no me gustaría vivir así. claro. Y aunque digamos que son acuerdos que llegan las parejas, pues son acuerdos leoninos. Leoninos quiere decir cuando solamente le conviene a una sola de las partes. Y en este caso, cuando se llegan a ese tipo de acuerdos, pues no son correctos porque solamente le está dando pues libertad a una sola de las partes de las parejas y la otra no, ¿no? Entonces no es correcta, es una violencia. Pues sí, porque, bueno, a mí siempre que me hacen ese comentario me deja bien impactada, porque digo, Dios mío. Yo creo que lo mejor sería, o sea, o un buen acuerdo es, a ver, este es mi sueldo, yo cubro todas las necesidades tuyas, de los hijos, de la casa, y pues lo que sobra es mío, Pues sí, ¿no? es que están en su derecho. Así es, O sea, así es. nos gusta o no nos gusta decir este tipo de cosas, está en todo su derecho de tener propio dinero. De que Muy bien, también fíjate. estoy de acuerdo que hay que tener responsabilidad económica por cómo lo gastas, esa es otra circunstancia, pero están en su derecho de tener su dinero. Pues sí, porque si no, imagínate, vive a expensas de lo que la mujer le quiera dar y esa es una forma de control, volvemos a lo mismo. Y Muy entonces te bien, está controlando, te está violentando. muy bien. Pues sí, porque hay que decirlo, ¿no? Hay la violencia hacia ambos lados. Así es. Ujú. Hay que ser bien claros en ese aspecto, hacia ambos lados. Yo sé que nos íbamos a enfocar personalmente en las mujeres, pero ya que estábamos aquí era como necesario también decirlo, ¿no? Que también ellos tienen la opción A, pero como ya vieron, si van por malas intenciones, los abogados también se dan cuenta. Así, sí, sí te das cuenta. Yo soy abogada feminista, digo, la colectiva a la que pertenezco obviamente es feminista, pero eso no deja de que te des, no, o que te des cuenta de que esa violencia es ejercida hacia ambos lados. Lo que es una realidad es que el grueso de la violencia se ejerce sobre las mujeres. Es mucho menos el de los hombres, o quizás pensamos que es mucho menos porque los hombres nunca alzan su voz. Es más difícil que denuncien. Exactamente. Es que volvemos con esto onda del machismo. El machismo afecta también mucho a los hombres. Porque Claro, un hombre porque que ha sido violentado sexualmente es mucho más difícil que ponga una denuncia que una mujer. exactamente, y lo hacen porque precisamente su mismo sexo, o su mismo género más bien, eh, pues los humilla, ¿no? O les dice, ay, cómo sufriste abuso sexual? O cómo tu mujer te va a pegar, o cómo esto, cómo el otro, ¿no? O sea, los juzga, ¿no? Y entonces ellos ya no se sienten con la libertad de poder expresar y decir, sí, sí estoy sufriendo violencia, ¿no? Sí, porque imagínate que tú, hombre, sufriendo de este tipo de, que estás empezando a reconocer que eres, no sé, en este caso, vamos a seguir con el ejemplo, ¿no? Que estás empezando a reconocer que estás siendo agredido económicamente, le cuentas a un amigo y lo primero te dice, pero es que tú eres el macho, ¿no? O sea, tú se lo podrás quitar, tú no se lo podrás esto, o también podrá decir, no es cierto, tú también estás proveyendo bien, o sea, son dos caras que no le dan un refugio. Así es. Y aparte, fíjate, tú estás diciendo, se lo comenta a su amigo, ¿no? Y Ujú. su amigo qué solución o qué sugerencia le va a dar. No, pues ahora quita el dinero y esto, o sea, una solución violenta. En lugar de que diga, no, mira, a ver, habla con tu mujer y mejor lleguen a otro tipo de acuerdos donde lo que decíamos, ¿no? Tú cumple con lo que tienes que cumplir, pero pues lo que sobra es para ti. Pero siempre sus soluciones son soluciones violentas. Cuando un hombre quiere hacer notar que está sufriendo una violencia, también que les dicen, no, pues es que tu mujer ya se anda saliendo del huacal, yo creo que ya le hacen falta unos trancas, ¿no? O sea, siempre son soluciones violentas. No hay una solución que sea
pide ayuda o busca ayuda psicológica, vayan a terapia de pareja, o sea, no sé, otro tipo de soluciones que no tengan que ver con violencia. Es que también depende con quién van, no es lo mismo el compadre de la cantina que a un hombre que como tal ya se está deconstruyendo. Así es. Pues bueno, fíjate qué interesante se está volviendo este tema, ¿eh? Cosas que a lo mejor no te habías puesto a pensar como más a fondo, No, ¿no? o sea, te digo que yo personalmente pensaba que la violencia económica no era denunciable y me vengo enterando que sí lo es. Sí lo es. Ajá, y la otra no lo era, entonces me casi de Sí, por eso es importante que nos informemos y que leamos, sí, porque así sabemos qué sí podemos exigir y qué nada más es un dicen, ¿no? O muy un bien. rumor, Y en ¿no? caso de que, por ejemplo, mi tipo de violencia no sea denunciable, ¿con qué instituciones puedo ir? O sea, o qué puedo hacer para esto. Pues te repito que puedes acercarte a esos centros de ayuda a las mujeres, centros de justicia para las mujeres, porque ahí mismo ellos te van a ayudar a identificar qué tipo de violencia estás sufriendo y si a lo mejor no es denunciable, ver en cuál que de las que son denunciables pueden cuadrar. Y Ok, si no, a final de cuentas, denuncias violencia familiar, porque es así o sí va a proceder, tanto en la vía civil como en la vía penal. muy bien. Y, a ver, ya se me perdieron mis preguntas. Bueno, sí. Si estoy en este proceso de reconocer, porque recordemos que sí es muy complicado que nos caiga el 20 de que a lo mejor algo no está tan bien. Entonces, si estoy en este proceso de reconocer, ¿puedo ir a pedir asesoría legal para terminar de que me caiga el 20 o hasta que ya esté bien digerido? Ya puedo ir a pedir la asesoría legal. Yo creo que lo primero es que tengas bien identificado qué tipo de violencia estás sufriendo y eso te lo va a dar el área psicológica. Entonces, primero yo creo que es acudir a una terapia psicológica donde te van a ayudar a definir, reconocer y nombrar qué tipo de violencia estás sufriendo. ¿Por qué? Porque, pues desgraciadamente también en el ámbito jurídico no hay muchos abogados que tengan esa perspectiva de género y mucho menos feminista para decirte, no, sí es este tipo de violencia, es más, ni siquiera están informados, no se actualizan a leer este tipo de ley, solamente te dicen, ay señora, usted está exagerando, porque eso lo encuentras tanto cuando vas a pedir asesoría legal como incluso cuando quieres ir a hacer tu demanda o tu denuncia, las mismas autoridades te dicen eso. Sí, la verdad es que sí te creo, Ay, o luego te salen con que regrese cuando no esté en sus días. Exacto. Entonces, Sí. te lo digo porque también muchas chicas que he asesorado me dicen, eso es que licenciada, ya fui a donde usted me dijo y me dicen que no procede, que no esto. Y les digo, mira, por eso es que te digo que tienes que leer y saber qué es lo que vas a exigir y exigirlo así con todos esos ovarios que te cargas, exígelo y di no, a ver si en la ley general dice esto, incluso me faltó mencionarte una herramienta muy importante, el violentómetro. El violentómetro nos dice desde las más sutiles violencias hasta las más peligrosas violencias, que son pues cuando desviven a las mujeres. Necesitas tú estar informado para poder exigir, Y lo del porque si no te dicen no. violentómetro, ajá, perdón, lo del violentómetro, ¿dónde puedo verlo? ¿Dónde puedo checarlo? Mira, lo puedes encontrar en Google sin tema, nada más pones Ah, violentómetro y ahí te aparece la imagen. En la página del Poder Judicial de la Ciudad de México también te aparece el violentómetro. De hecho, esta herramienta fue creada por el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ahí te define todos los tipos de violencia, como yo te decía, desde los más sutiles hasta los más peligrosos. ok, para que vayamos viendo, ¿verdad? Y la asesoría psicológica puede contar también como esta parte del registro, comprobar que he sido violentada. Claro que sí, es lo que te decía hace rato, que cuando una mujer sufre violencia y tiene
no va a denunciarla inmediatamente y empieza con terapias, ella puede pedirle un como informe a su psicóloga o psicólogo con el que esté tomando la terapia, y ese informe adjuntarlo como prueba en su demanda o en su denuncia. ¿Y puede ser también testigo? Claro que sí. En ambas, igual cuando demandas o cuando denuncias, puedes poner testigos también. Ok. Por eso la importancia del asesoramiento psicológico previo previo a la denuncia. Así es. Chequen ese tip porque sí es bastante bueno. Aparte recuerden que en las páginas del viaje del sonámbulo está fijada la lista de todos los asesoramientos psicológicos gratuitos de la Ciudad de México y las líneas de ayuda y de vida que están en toda la República. Fíjate que ahorita que comentas eso, yo tengo muchas clientas que ellas han ido a pedir asesoría psicológica a los módulos llamados Lunas. En estos módulos les ofrecen ese acompañamiento psicológico, y como es una institución de gobierno, los informes psicológicos que les brindan a las chicas tienen carácter de, pues como de, ¿cómo decírtelo? O sea, sí tienen peso legal, pues. Gubernamental, A eso es a ¿no? lo que me... Ajá. Entonces pueden acudir a estos centros y que les brindan su informe. Por ejemplo, también está el Instituto de la Mujer, que es precisamente para eso. También, también ese es otro. Ahí también pueden pedir el asesoramiento legal y creo que cada delegación tiene uno. Entonces nada más sería cuestión de que chequen dónde está el que les corresponde, incluso las pueden dirigir ahí mismo a casas de seguridad de ser necesario. Así es. También estos centros que te comentaba hace rato, los centros de justicia para las mujeres, dan ese tipo de servicio, te dan servicio de trabajo social, el de psicología, el de servicio médico, el de asesoría legal y el de Ministerio Público. Ahí mismo pueden iniciar su denuncia por violencia familiar. Perfecto. ¿Y en una casa de seguridad también puedes empezar ese acompañamiento? Ese yo más bien pienso que es que te dan la ayuda psicológica para que en cuanto tú ya estés lista para denunciar, acudas a estos centros de justicia para la mujer. Ok, ese sí no me lo sabía, yo pensé que te daban el acompañamiento en las casas. No, solo te dan el acompañamiento psicológico. Ok, está muy bien. Y 49. Que ya estamos en los últimos minutos. Nos fue bien rápido. Ya estamos en los últimos 10 minutos. Bueno, sí, casi los últimos 10 minutos del programa. Entonces, pues más que nada, aquí ya qué tipo de consejo das para las personas que están enfrentando, bueno, que no saben si lo que están viviendo como tal es una agresión o no. Y ya cuando empiecen este proceso, ¿qué consejos das? Pues mire, el consejo que doy es eso de que lean respecto a los tipos de violencia que hay. Ahorita con el internet hay muchísimos lugares, páginas y de todo que te informan sobre estos tipos de violencias, y esto es importante para que lo primero es que lo reconozcas. En segunda, que pierdas el miedo y que puedas pedir ayuda. Y cuando pidas esa ayuda, pues lo primero que dijimos es eso, ¿no? Empieces con un acompañamiento psicológico, a lo mejor no como tal una terapia, pero sí a lo mejor un acompañamiento, para que eso también te ayude a estar en una mejor estabilidad emocional y puedas iniciar tu proceso, ya sea de demanda familiar o de denuncia penal por violencia familiar. Muy bien. Y pues se me fue. Ya lo recuperé. Y en todas estas situaciones, supongamos que cuando no procede mi denuncia, ¿cómo puedo intentar volver a ponerla? O sea, una vez que ya fui y me dijeron histérica o vayas a lavar los trastes, ¿cómo puedo regresar? Ya más informada, decirles, mira, tú me tienes que poner esto por tal y tal y tal circunstancia, y es más, hasta aquí te la traigo impresa para que la veas.
Pues mira, desgraciadamente aquí es donde decimos que la violencia va evolucionando, ¿no? Entonces, cuando son los primeros indicios de violencia es cuando generalmente no quieren levantarte las denuncias. Entonces vas a tener que ir con un grado de violencia más alto para que tú puedas decir, ahora sí me va a poder levantar mi denuncia. Y algo importante, fíjate ahorita que me estoy acordando, cuando tú vas a levantar una denuncia y no quieren levantártela porque te dicen eso de usted está en sus días histérica y así, hay un teléfono rojo en todos los ministerios públicos. Estos teléfonos rojos te contactan directamente con personal de como de derechos humanos, en donde ahí tú levantas ese teléfono y dices, ¿sabe qué? Estoy aquí en el ministerio en lugar, tal lugar y quiero iniciar una denuncia y no me quieren atender. Y vas a ver cómo ipso facto sale personal y le dicen, a ver, atienda a la señora. Entonces, eso es importante que lo sepan para que no se dejen, porque generalmente como las ven vulnerables, van en una situación de shock por la violencia que están viviendo y hasta salen como regañadas, Sí, ¿no? sí lo he De ahí. visto. Y salen hasta llorando, o sea, muchas me han dicho, Lick, es que salgo hasta llorando, ya no quiero regresar. O sea, eso sí también es, fíjate, eso es otro tipo de violencia que tampoco está en esta ley, pero que sí, es reconocida la violencia institucional. Esa es una violencia institucional, que no quieran atender lo que ya está en la ley. Fíjate que eso le pasó a una amiga. A ella, su agresor, le reventó la vesícula. ¿Cómo crees? Le reventó la vesícula y terminó en el hospital. Pero cuando ella despertó del coma, porque la llevó a coma, no recordaba la agresión en el momento. En el momento que se despertó, no la recordaba. Y todos en el hospital le decían que su marido había sido un hombre maravilloso, que no se despegó de ella, que gracias a él se salvó, y le dio los primeros auxilios, todo. Y ella en el transcurso de los días, ¿qué querrás? Una semana empezó a tener los recuerdos de la agresión. Y cuando ya quiso denunciar porque estaba todavía en el hospital, ella le dijo, oigan, ¿qué creen? Estoy recordando y ese güey me agredió. Quiero que por favor se active el protocolo para que puedan traer a alguien y pueda yo poner una denuncia y esto quede como registrado. Uh-huh. Y le dijeron que no, que ella estaba recordando mal porque ese hombre había sido maravilloso. Ellos tienen la obligación, fíjate que tocas el tema de los hospitales, ellos tienen la obligación de preguntarle a la persona que llegue pues con alguna herida o golpe si fue agredida o fue un accidente o qué fue, porque ellos tienen la obligación de darle parte al Ministerio Público. De hecho, hay un Ministerio Público en los hospitales precisamente por ese tipo de casos. Entonces, ahí también es una violencia institucional por parte del hospital. Sí, porque ahí todo el mundo le dijo, usted está recordando mal, ese hombre fue maravilloso, ¿eh? Qué horror. Ay, no, el trauma, o sea, lo que ella vivió fue una película de terror en más de un sentido, que deseo que nadie vuelva a vivir, pero pues bueno. Fíjate que ese tipo de situaciones es la que provocan que muchas mujeres no denuncien. Porque dicen ellas, no, ya no sé qué es peor, si lo que estoy viviendo con mi agresor o lo que estoy viviendo viniendo a denunciar. Pues eso es también lo que los lleva a desaparecer, o sea, es más fácil a veces agarrar un camión y cambiarme el nombre. Uh-huh. Así es, porque la revictimización, a eso es lo que se le llama el revictimizar a una persona, lo que hacen las instituciones. A no quererles levantar sus denuncias, a poner en entredicho pues lo que están denunciando y hacerlas sentir que ay, usted está exagerando. Qué horror. Pues es que seamos sinceros, eso pasa, ¿no? O sea, esa es una realidad que estamos viviendo, pero también por lo mismo se les está dando y queremos darles herramientas para que intenten bloquear esa vista. Así es. Digo, desgraciadamente yo cuando en mi ámbito de abogada, me doy cuenta que de qué sirve que haya tantas leyes donde se diga que esto es violencia, que esto no se puede, que si realmente las personas encargadas de hacer cumplir esas leyes no lo hacen. Ese es un tope, un muro al que te enfrentas, tanto como víctima hasta como abogado, ¿eh?
porque pues los tienes que encontrar la manera de forzarlos a que hagan su trabajo. Sí, verdaderamente es muy complicado ahora sí cómo se vive todas estas situaciones. Y luego otra parte que también como abogada he visto y que por eso fue que ingresé en esta colectiva, es que las mujeres no tienen ese sustento económico para poder llevar a cabo sus procesos, ¿no? O sea, si están viviendo violencia económica, ¿no? Que el fulano no les da una buena pensión alimenticia y cosas así, o que no o les dan libertad de poder distribuir sus ingresos o que no las dejan trabajar, imagínate también cómo van a pedir esa ayuda jurídica si no cuentan con los recursos suficientes para poder contratar un abogado privado y tú las mandas a las instituciones públicas porque pues ahí no les van a cobrar, pero pues ahí tampoco son atendidas de la forma que debe de ser, ¿no? Entonces ellas se frustran. No sabes yo cuántas asesorías no he escuchado eso, y incluso como abogada y como mujer, acabo frustrada, porque ¿cómo les ayuda? Pues no. Precisamente por eso nosotros siempre buscamos estos colectivos que ofrecen esta ayuda y este asesoramiento. Porque, o sea, a veces es bien difícil entender pues que no estás sola cuando te sientes así verdaderamente en un sistema que no te favorece. Entonces, pues, o sea, sí hay otra opción, pero a veces no es tan fácil. Entonces, si puedes googlear y te sale este programa, pues qué bueno, ¿no? Así ya te das cuenta que hay un colectivo que te puede ayudar. Así es. Y acuérdense que está en la página de Abogadas con Glitter, la de la Gordi Feminista, la de víctimas de narcisistas, víctimas de violencia en México, o sea, hay varias páginas que te pueden ayudar y te pueden asesorar y tan fácil como verlas en Facebook. Así es. Entonces, pues bueno, ahora sí ya llegamos al final de nuestro programa. Te quiero agradecer mucho por habernos tomado la llamada y por habernos brindarnos tu tiempo. No, pues muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y espero que la información que les brindé les sea de ayuda y pues yo los invito a que investiguen, lean. De verdad hay muchas formas de cómo obtener información. Digo, a lo mejor no en un libro o algo, pero hay páginas, hay chats, hay podcasts, o sea, hay muchas cosas que puedes utilizar para informarte porque recordemos que la información es poder. Es poder y yo lo que necesito es estar informado para poder ejercer mis derechos. Perfecto. Ay, pues sí, no tengan miedo de acercarse a estas páginas, porque pues sí, son manos amigas. Y pues bueno, eso vendría siendo todo por hoy. Gracias. Este es el primer programa de esta nueva temporada, entonces esperemos que nos vaya bien. Fíjate, sin querer fuiste nuestra madrina de temporada. Ay, qué honor, de verdad, muchísimas gracias. Ay, no, gracias a ti, porque pues qué bonito empezar con una abogada y un tema tan importante. Entonces, pues bueno, eso vendría siendo todo. Muchas gracias, Ana Laura, por estar con nosotros. Muchas gracias, producción. Y pues bueno, sería hasta el próximo programa. Hasta la próxima, linda noche a todos. Bye. Bye.